Muy bien, les estaba explicando acá respecto a la entalpía de la disolución. ¿Cómo es la trayectoria? Para que se den una idea de cómo más o menos va esto, ¿no? Aquí tenemos lo que está ingresando, la disolución que está a una temperatura TF. La disolución está formado por el soluto y el disolvente. Viene por acá, se calienta desde TF hasta la temperatura de ebullición. Y esa entalpía de calentamiento es HF, que está acá. Y ese HF les decía que podemos calcular con CPF, TS menos TF. Posteriormente, la disolución sale a la temperatura TS. Como TS es igual a T de ebullición, esta HS lo estamos poniendo como cero, ¿no? Porque van a estar a la misma temperatura. Este ya no va a sufrir ningún incremento. Esta H va a ser cero porque la temperatura de ebullición y la temperatura TS son las mismas. En cambio, ¿qué pasa con el vapor? ¿Qué pasa con ¿A qué va a ser igual esta entalpía? Esta HE se refiere a este cambio de acá, ¿no? Acá este soluto y este disolvente se está calentando hasta la temperatura de ebullición. Esto es en la temperatura de ebullición, cuando llegue va a ser líquido y la disolución sale como líquido. Acá, viene por acá, se calienta toda la mezcla y una parte de esta mezcla sale como líquido, entonces sigue aquí como líquido, pero otra parte, el disolvente, sale como vapor, entonces aquí tenemos como vapor. Entonces, aquí hay un cambio de fase de líquido a vapor y eso se llama entalpía de vaporización, H de vaporización, de líquido a vapor. ¿A qué temperatura se hace este cambio de vapor, a este cambio de fase de líquido a vapor? A la temperatura de ebullición. Es por eso que acá se pone entalpía, o sea, HE se lo está poniendo, en vez de HE se está poniendo, en vez de esta entalpía del vapor, ¿no? Porque aquí hay una entalpía del vapor, o sea, esta entalpía de vaporización es prácticamente lo que estamos, el cambio de vapor, de líquido a vapor, ¿no? Recuerden, ¿no? De líquido se cambia a líquido, desde TF hasta la temperatura de ebullición. Eso es HF. De ahí la disolución sale a esa temperatura, pero una parte de esta disolución, el disolvente principalmente, sale como vapor. Entonces hay un cambio de fase de líquido a vapor y eso se llama entalpía de vaporización y esa entalpía es HE. HE es igual a su entalpía de vaporización. Y esa entalpía de vaporización depende de la temperatura principalmente. Entonces, ¿a qué temperatura vamos a determinar esta entalpía de vaporización? A la temperatura de ebullición. Y la temperatura de ebullición es igual a la temperatura de E y es igual a la temperatura de T. Es por eso que se pone aquí entalpía de vaporización a la temperatura S. En un evaporador simple se concentra 1500 kilogramos sobre hora de una disolución acuosa desde el 5% hasta el 40% en masa. El vapor de calefacción es vapor saturado a 150 kilopascales y en la cámara de evaporación se mantiene una presión de 50. Para la disolución del 40%, el incremento en el punto de ebullición es de 10 grados Celsius y el calor específico de la disolución diluida es 3.15 kilojoules kilogramo grados Celsius. Considerando despreciable el calor de dilución, calcular el consumo de vapor y la superficie de calefacción necesaria si la disolución entra en el evaporador a 15 grados Celsius y el coeficiente integral de transferencia de calor es 7000 kilojoules sobre metro cuadrado hora grados Celsius. Además, considerar el calor específico del vapor de agua igual a 1.87 kilojoules sobre kilogramo grados Celsius. Vamos a dibujar el esquema que se tiene. Aquí tenemos el evaporador. Ahora tienen que ir poniendo los datos, ¿no?, que se tiene. Acá vas a poner los datos. Un evaporador simple se concentra. Entonces, se concentra 1500 kilogramos sobre hora de una disolución acuosa. Entonces, esta es la disolución que va a ingresar. Entonces, esto vale F. F es igual a 1500 kilogramos sobre hora. Es la disolución que ingresa. Y su concentración es desde el 5, o sea, se va a concentrar desde el 5, esta es la concentración de entrada de la disolución, entonces XF5, hasta el 40, entonces la concentración de salida de esta disolución que viene por acá y va a salir más concentrada es 40%. El vapor de calefacción es vapor saturado a 150 kilopascales. ¿Dónde está el vapor de calefacción? Es este vapor que ingresa por acá. Este es el vapor que ingresa por acá. Este vapor entra por acá. Nos dice el vapor
de calefacción es vapor saturado. Este es el vapor saturado que va a ingresar a 150 kilopascales, el vapor que ingresa de calefacción. Y en la cámara de evaporación se mantiene una presión de 50 kilopascales. ¿Dónde es la cámara de evaporación? Es esta de acá. Es esto la cámara de evaporación. Este rectángulo superior representa la cámara de evaporación. Entonces la presión acá adentro es 50 kilopascales. Para la disolución del 40%, el incremento en el punto de ebullición es de 10 grados Celsius. Tenemos un incremento del punto de ebullición, un delta T. Acá está. Un delta T del incremento de la temperatura de ebullición de 10 grados Celsius. Y el calor específico de la disolución diluida, ¿cuál es la disolución diluida? Acá tenemos, esta es la disolución de entrada, es la disolución de salida. De estos dos, ¿cuál es la diluida? Es aquel que tiene menor concentración en soluto, es la dilución diluida, ¿no? En este caso, este es 5. Entonces, de este su CP no está. A CP de la alimentación F es 3.15 kilojoules, kilogramo, grados centígrados. Considerando despreciables el calor de dilución, calcular el consumo de vapor. Hay que calcular este vapor, cuánto es, cuánto de vapor tiene que ingresar, el vapor de calefacción. Y la superficie de calefacción necesaria, se nos está pidiendo el área de transferencia de calor. Si la disolución entra en el evaporador a 15, la disolución entra. ¿Cuál es la disolución que entra? Es este de acá, ¿no? Entonces su temperatura TF es 15. Y el coeficiente integral de transferencia de calor es 7000 kilojoules, metro cuadrado, hora, grados Celsius. Además, considerar el calor específico del vapor igual a 1.87. Entonces tenemos el CP del vapor. Esta es la ecuación que hemos empleado, que les decía que vamos a utilizar, ¿no? Del balance de energía a lo que se ha llegado. Ahí analizamos qué se tiene y qué nos falta, ¿no? W es la incógnita. Entonces de aquí podríamos encontrar W, ¿ya? Entonces aquí este va a ser nuestra incógnita. Este lambda W se lo puede encontrar con esta presión. En tablas de presión de vapor, a la presión de 150 kilopascales, se tiene que buscar cuál es su temperatura de cambio de fase, porque está cambiando de vapor a líquido, y cuál es su entalpía de ese cambio de fase. Entonces, en las tablas de vapor, esto representa esa entalpía, ¿no? El lambda W, la entalpía del cambio de fase, en este caso de vapor a líquido. ¿Ya? Entonces, se puede determinar esto por tablas, ¿ya? Se puede determinar por tablas. F se tiene de dato. S se puede determinar en función a las concentraciones, ¿no? Mediante un balance parcial se puede determinar S. Entonces, esto es dato, esto se podría calcular, ya se puede calcular esto. Lambda S es la entalpía del vapor, recuerden, ¿no? Esta es la entalpía del vapor. Entonces, acá hay que considerar ya este incremento de delta T. Entonces, se puede determinar este lambda S. Les voy a explicar cómo más adelante. F es dato, CPF es dato, o sea, esto se puede calcular, este lambda S, este CPF es dato, TS se puede determinar porque va a ser la temperatura de ebullición, ¿no? de la disolución que está acá. Su temperatura de ebullición va a ser igual a TS y es igual a TE, como se explicaba anteriormente. TF es dato. Entonces, todo es dato, o se puede calcular de alguna forma. Entonces, de esta ecuación se puede determinar W, ¿no? La incógnita que está acá. Entonces, vayamos paso por paso. Primerito, determinaremos a qué es igual lambda W. Les decía que tenemos que leer de tablas de presión de vapor a la presión de vapor saturado, ¿no? A la presión de 150 kilopascales, tenemos que leer de esa tablita cuál es su temperatura de cambio de fase, 111 grados Celsius, esto lo pueden verificar posteriormente a esta presión. Su temperatura de cambio de fase 111 grados Celsius y su entalpía de cambio de fase de líquido a vapor es 2226 kilojoules sobre kilogramo. Esto se ha ido de tablas de vapor saturado. Ahora, a la presión de 50 kilopascales, que es la cámara de evaporación, a la presión de 50 kilopascales, ¿cuál es su temperatura de ebullición? O sea, si fuera disolvente puro acá, si fuera solo agua, su temperatura de ebullición sería 81 grados Celsius. Y su entalpía de vaporización del agua, solo del agua, es
2305 kilojoules sobre kilogramo a esta temperatura. Entonces ya se tendría este lambda W, ya se tiene. Y tenemos el Cp del vapor, ¿no? Ahora, ¿qué va a ser igual al TS? Este TS, o la temperatura de la solución. TS es igual a la temperatura de la solución, como les explicaba hace rato. En este otro, acá, ¿no? La temperatura de ebullición es igual a TS. Y TS, entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser la temperatura de ebullición del disolvente más este delta T. Esa ecuación aplicamos. La temperatura de la disolución o de la temperatura TS va a ser igual a la temperatura de ebullición del disolvente puro, que es 81, la temperatura de ebullición del disolvente puro, más el delta T, que es 10 grados Celsius. Entonces, 81 más 10, 91. La temperatura a la que va a hervir acá adentro es 91 grados Celsius. Ahora, este lambda S tiene que tomar en cuenta ese aspecto. Esta entalpía es el cambio de fase a esta temperatura, esta entalpía del vapor. Ahora, nuestro vapor no está saliendo a 81, está saliendo a 91, porque les decía que la TS es igual a la TE y es igual a la temperatura de ebullición de la solución. Nuestro vapor va a salir a 91, no va a salir a 81. Entonces tenemos que tomar en cuenta que el vapor se va a recalentar desde 81 hasta 91, pues nos dan el Cp del vapor. Esta mezcla viene por acá, ¿no? Se va a hacer el cambio de fase a 80, viene esta disolución viene por acá, se calienta desde 15 hasta la temperatura de ebullición, que es 91, y sale por aquí a 91 la disolución. En cambio, el agua viene por acá, se calienta hasta 81, el agua simplemente, ¿no? O sea, podemos separar imaginariamente a la disolución, ¿no? La disolución está formada por soluto y disolvente. Todo el soluto viene por acá, se calienta y sale por aquí. En cambio, el disolvente, una parte viene, se calienta hasta la temperatura de ebullición, sale por acá una parte y otra parte sale por acá. Esa otra parte hace un cambio de fase a 81 grados Celsius. Y su entalpía es esto. Pero no sale a 81 el vapor, sale a 91. Entonces, el vapor se tiene que calentar desde 81 hasta 91. Entonces, este lambda S, que es la entalpía del vapor, va a ser igual, ¿no?, que es este HE que está acá, al lambda de vaporización, o sea, la temperatura de vaporización de 81, 2305. Este es el lambda de vaporización, donde se hace el cambio de fase de líquido a vapor, más el Cp del vapor, porque ya está como vapor y tenemos que calentarlo. ¿Cuánto tenemos que calentar? 10 grados Celsius, porque estamos calentando desde 81 hasta 91, ¿no? Desde 81 hasta 91, hasta la temperatura que sale. Esto es por 10, ¿no? Por el delta T. Entonces, eso es HE. Entonces, va a ser, haciendo el cálculo, 2323.7 kilojoules. Pues ya se tiene, este HE es igual a este lambda S. Ya tenemos todo excepto S, ¿no? Lo que nos falta es S para determinar W. Por un balance de masa se puede determinar S. Tomamos como sistema a este triángulo superior, o sea, la disolución. Hacemos un balance parcial al soluto. ¿Cuánto de soluto está ingresando? 0.05, 5 entre 100, 0.05 por 1500, es lo que ingresa de soluto. Por acá, por E, nada, no sale nada de soluto, es 0. Y eso tiene que ser igual entonces a lo que sale por este lado de soluto, que es 40 entre 100, 0.4 por S. Entonces ahí tenemos la ecuación. 0.05 veces F, lo que entra de soluto, es igual a 0.4 veces S, lo que sale de soluto. Se conoce F, de ahí podemos encontrar S. Entonces S va a ser 0.05 sobre 0.4 por F. Se reemplaza valores y se tiene que S tiene el valor de 187.5 kilojoules sobre hora. Ahora sí, ya se tienen todos los valores, ¿no? Ya se tiene lambda W, F, ya se tiene S, lambda S, que equivale a HE. F se tiene, CPF se tiene, TS se tiene, TS va a ser igual a acá está, ¿no? TS es 91, TF se tiene 15. Entonces, simplemente de acá es despejar W. Se despeja W para encontrar la incógnita, ¿no? Entonces W va a ser igual, despejando, ¿no? Hay que despejar W, es todo esto, ¿no? W, despejamos de acá, va a ser todo este, el término derecho dividido entre lambda W. Se reemplazan los valores correspondientes, ¿no?
F vale 1500. S hemos determinado 187.5. Está en kilojoules sobre hora. Después se sustituye por entalpía. La entalpía HE. Recuerden que la entalpía HE, la entalpía del vapor es 2323.7. 2323.7 kilojoules sobre kilogramo. Haciendo aquí análisis dimensional, los kilogramos se van con los kilogramos. Más F es 1500, CPF 3.15 kilojoules kilogramo grados Celsius, TS menos TF. TS es 91. Como ustedes recordarán, acá está TS 91 y TF vale 15. 91 menos 15 sobre lambda W. Lambda W es 2226 kilojoules sobre kilogramo. 2226. Hacemos análisis dimensional, lo que falta. Aquí los kilogramos con los kilogramos se van. Grados Celsius con grados Celsius. Entonces, en el numerador nos queda kilojoules sobre hora, ¿no? En ambos términos. Kilojoules sobre hora. Los kilojoules se cancelan con estos kilojoules de acá abajo. Estos kilojoules se cancelan con estos de acá. Y nos quedaría kilogramos sobre hora. El flujo de vapor, ¿no? Que va a ser igual al flujo del condensado. O sea, 1209 kilojoules sobre hora. Es esto de acá, ¿no? Se está determinando esto, ¿no? Esto de acá, ¿cuánto está entrando? Esto que entra va a ser igual a todo lo que sale, W. O sea, todo el vapor que entra aquí, vapor saturado, sale por aquí como líquido condensado, líquido saturado, ¿no? Ese valor tiene 1209 kilogramos sobre hora. Muy bien, ahora pasemos a hacer el inciso B. El inciso B pide calcular el área de transferencia de calor. Entonces, acá nuevamente vamos a hacer se hace una transferencia de calor en este sentido, ¿no? El calor que se emite acá al pasar de vapor a líquido, este calor es igual al flujo másico por la entalpía. El calor que va a entregar el vapor es este flujo másico del vapor por su entalpía de vaporización. Y este calor que va a recibir la disolución es el coeficiente integral de transferencia de calor, el área y el delta T. Igualamos ambos calores. Tiene que ser igual. Igualamos ambos calores y tendríamos la siguiente ecuación. El calor es igual a eso y el calor también es igual a lo que les decía, ¿no? El calor es U, el coeficiente integral por el área por el delta T, y el calor que entrega el vapor es W por su lambda W. Igualamos ambos calores y de ahí despejamos el área. El área va a ser el flujo másico, lambda W, U, delta T. Ahora el delta T, ¿a qué va a ser igual? Este delta T. Este delta T es la fuerza impulsora que hace esta transferencia de calor. Hay una fuerza impulsora. Aquí debe haber una temperatura más alta con respecto a este otro lado de acá para que haya este flujo de calor. Entonces, si vemos cuál es la temperatura del vapor a 150 kilopascales, es 111 grados Celsius. Entonces, aquí se encuentra a 111 grados Celsius. Y al otro lado, la disolución, ¿a qué temperatura se encuentra? La temperatura de la disolución, que es TS, es 91. A este otro lado se encuentra a 91 grados Celsius. Ese es el delta T que hace posible esa transferencia de calor. El delta T entonces va a ser, lo vamos a tomar como valor, como temperaturas. El delta T, el signo ya se lo he invertido, ¿no? Va a ser 111 menos 91. ¿No? Entonces el delta T va a ser eso. Se reemplaza todos los valores, ¿no? Entonces aquí está el delta T 111 menos 91. El flujo que se ha encontrado es 1209. Lambda W es 2226. El coeficiente integral es 7000. Entonces, haciendo análisis dimensional para ver qué unidades nos quedan. Aquí el kilojoules, el kilogramo con el kilogramo se cancela. Kilojoules con kilojoules. Hora con hora. Grado centígrado con grado centígrado. Y nos quedaría metro cuadrado. Entonces, el área es 19.2 metros cuadrados.